¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos bienvenidos a una nueva edición de FTV Diario para hoy martes 8 de septiembre martes 11 de agosto. 11 Ya de estaba septiembre. restando unos días. Así es, martes 11 de septiembre de 2018, una manera diferente de mantenerse informado. Le saluda Lourdes Rivera en compañía de Augusto Vanegas. ¿Qué tal, Augusto? Buenas noches, Lourdes. Buenas noches a los amigos televidentes de FTV Diario y también a los que nos escuchan a esta hora en los 94.1 FM de Radio Hogar. Saludos a todos y de inmediato nos vamos con los titulares del día de hoy. Estos son los titulares para hoy martes 11 de septiembre. Comisión de Elecciones del PRD en desacuerdo con nuevas normas impuestas por el Tribunal Electoral. Expresidente Ernesto Pérez Valladares propone convocar una comisión para hacer cambios a la Constitución. Exmagistrado del Tribunal Electoral cuestiona demora del Ejecutivo en elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En las internacionales, Estados Unidos rinde homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombra a su consuegro nuevo jefe de la policía. Esto es FTV Diario. Iniciamos. A partir de hoy, martes 11 de septiembre, el Frente Amplio por la Democracia y el Partido Panameñista iniciaron la campaña política para las elecciones primarias. A pocos meses de las elecciones generales de mayo de 2019, los colectivos políticos siguen en la organización de sus elecciones primarias. Tal es el caso del Frente Amplio por la Democracia, donde hay actualmente 5 precandidatos que aspiran a ganar para representar al FAT en las elecciones de mayo de 2019. Somos un partido de 35.000 inscritos y nosotros aspiramos que un porcentaje importante participe en estas primarias. Es un proceso difícil para nosotros con escasos recursos. Según el precandidato Saúl Méndez, el FAT no realizará alianzas con ningún partido político. Con partidos políticos tradicionales, obviamente no hay alianzas del FAT. La alianza del FAT es con el pueblo y el pueblo tiene la última palabra en estas elecciones. Ya han ido 6 veces a votar y las 6 veces están llenas de frustraciones. Por su parte, el presidente del FAT, Fernando Sebamanos, confía en que el FAT llegará a ocupar la silla presidencial sin alianzas políticas. Como partido hemos dicho que nosotros dentro de la partidocracia que existe en este país no hay nadie que tenga un plan de gobierno respetable, que vaya en favor del pueblo, y nosotros no podemos hacer alianzas con quienes tienen políticas neoliberales contra el pueblo. El precandidato Saúl Méndez hizo ese martes su lanzamiento de campaña, donde respondió a los cuestionamientos que han surgido en redes sociales contra su colectivo político. Así que aquí no hay nada que romper con nadie. Cada pueblo, eso sí, en el concurso de las naciones, con el respeto a la autodeterminación, la soberanía y la paz mundial y la paz de nuestra América, en el concurso de las naciones y de forma independiente, Panamá debe llegar a ella. Nosotros tenemos la nuestra, tenemos una economía totalmente diferente a estos países que han mencionado y tenemos solo algo que quizás pueda ser parecido, y es nuestro gran interés por que el pueblo finalmente llegue a tener una condición de vida digna. Genaro López, miembro del FAT, descartó que vaya a ser parte de la fórmula política del precandidato Saúl Méndez. No, yo no iría en la fórmula, será otro compañero o compañera que irá en la fórmula, o con el que gane la primaria, pero yo definitivamente no estoy en ninguna propuesta. El Frente Amplio por la Democracia y el Partido Panameñista han iniciado campaña electoral este martes 11 de septiembre. Así lo ha informado el Tribunal Electoral por medio de un comunicado, y es que tendrán 45 días hábiles para realizar su campaña política. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancourt, FTV Diario. El exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, quien fue uno de los seleccionados dentro de la terna para magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no solo renunció a sus aspiraciones, sino que cuestionó la demora por parte del Ejecutivo para escoger las 2 nuevas figuras de la Corte Suprema. Yo no sé qué está ocurriendo, y lo peor de todo es que el presidente tampoco da ninguna explicación
a pesar de que existe el mandato constitucional de que la Corte Suprema de Justicia, como todos los demás órganos del Estado, estén oportunamente designados. Y eso no está ocurriendo. Y en este momento no está ocurriendo porque el Consejo de Gabinete no ha presentado nombres para que la Asamblea Nacional decida sobre su aprobación o no. El presidente o el órgano ejecutivo dirá: es que yo no se los presento porque me los van a rechazar. Ese no es problema del órgano ejecutivo. La Constitución le ordena al órgano ejecutivo presentar candidatos. Ahí o van los mejores o bueno, seguiremos con la misma clase de justicia desprestigiada y en la que no existe confianza. Y a pocos días para celebrarse las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático, existen inconformidades con las nuevas reglas del juego impuestas por el Tribunal Electoral. La Comisión de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático se reportó lista en cuanto a los preparativos para los comicios internos de ese colectivo político. La Comisión Nacional ya hace aproximadamente un año comenzamos a la preparación de más de 10.000 miembros de partido, que son los que van a estar sentados en las corporaciones electorales, lo que se llama observadores o representantes del partido en las mesas y en las juntas de escrutinio. Más de 10.000 miembros de partido hemos capacitado a lo largo y ancho del país, desde la comarca, desde el punto más recóndito del país, hasta aquí en la ciudad. A solo 4 días de celebrarse la contienda a lo interno del partido, Herrera dijo que no está conforme con la regla del Tribunal Electoral. Para ellos, 45 días es muy poco para promover campañas. Les preocupa que haya baja asistencia del electorado. Lo que está ocurriendo ahora es que con las nuevas reglas del juego y la forma de interpretar las nuevas reglas del juego del Tribunal Electoral, como que ha impedido un poco que la población esté enterada que los partidos políticos estamos en primaria, porque usted no ve en los medios ni en las calles, y desafortunadamente esta es una legislación que motiva a que haya elecciones y que nadie sepa quiénes son los candidatos. Yo voy a ser honesto, a mí me preocupa un tema cómo van a ser las reglas que se nos están aplicando, se las van a aplicar igual para las elecciones generales. Para el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, la institución ha implementado nuevas normas, pero que muchas de ellas deben ser explicadas. Hay candidatos que son de partidos políticos, pero se quieren postular por la libre, cuando la libre postulación se estableció precisamente para que los que no tenían membresía en los partidos políticos pudieran tener un camino para ser postulados, teniendo presente que todo ciudadano tiene el derecho a elegir y ser elegido. Existe también otro problema que se va a ventilar más adelante o va a surgir más adelante, que es el de aquellas personas que se postulan para más de un cargo de elección popular y salen electos en 2 o más cargos de elección popular. Márquez Amado expresó que es hora que los partidos políticos cambien de mentalidad con respecto a las campañas. Esas aprehensiones que tienen los partidos políticos tenemos que irlas madurando con mejor conocimiento a medida que pasa el tiempo. La campaña electoral y la propaganda electoral no debe ser como el mercadeo de salsas de tomate. Se trata de personas que van a ir o que deben ir a hacer un trabajo para el cual deben estar capacitadas y que debe servirle a todos nosotros, a la sociedad. El Partido Revolucionario Democrático cuenta con un padrón electoral de 566.604 personas habilitadas para votar este próximo 16 de septiembre. Con cámara de Jorge Camargo, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y continuando con las nacionales, la etnia Emberá-Huaunán negó rotundamente que exista un negociado en la aprobación de los permisos comunitarios del Plan de Aprovechamiento Forestal y que estos se otorguen en áreas protegidas. Miembros de la comarca manifestaron que existen 5 planes de manejo forestal sostenible aprobados en las comunidades Tupiza, Marragantí, Bajo Chiquito, El Salto, Río Chico y Nuevo Vigía, los cuales fueron aprobados entre 2004 a 2011.
Estas declaraciones salieron tras recientes acusaciones de supuesta tala ilegal e indiscriminada. Si usted se pone a mirar, si nosotros derribáramos todos los árboles en 500 hectáreas, nosotros debíamos estar sacando mínimo de 4.000, 5.000 árboles por esa hectárea. Eso sí es una destrucción, pero nosotros estamos haciendo debidamente como el Ministerio de Ambiente nos indica. Aquí hay dos cosas que están mezcladas. En Darién, si usted se pone a mirar Darién, todos los contenedores que salen, también viene el tema de la teca, los árboles de teca que son siembra regeneracionales. Entonces también como vienen de Darién, ven que todos esos tecas vienen de la comarca, no es así. También teca, mira, ayer la señora Bianca dijo, ellos están sacando 5.500 contenedores por año. O sea que si se pone a mirar de Darién, pareciéramos que también eso viene de la provincia de Darién, claro. De nosotros, como queremos explicarle, nosotros no somos Darién, nosotros somos comarca. Y ya está con nosotros el profesor Edwin Cabrera, que en su primer análisis nos hablará precisamente de este tema, las acusaciones de tala ilegal en la provincia de Darién. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, amigos televidentes. Ustedes escucharon la frase final. Nosotros no somos Darién, nosotros somos Emberá. Pero es que las comarcas están dentro de un mismo estado. Esta es una discusión de los tantos temas que tenemos pendientes en la sociedad panameña. Ese tema de las comarcas es uno. Sí, hay una comarca en Veragua, como hay una comarca también de Cunayala, pero ellos son parte del estado panameño, eso no es un estado dentro de otro estado. La idea, la filosofía de crear las comarcas fue o es la de preservar las culturas de los originarios. Hasta ahí no hay ninguna discusión. ¿Quién puede estar en contra de preservar la cultura de los originarios? Pero de lo que algunos estamos en contra es de que haya esa ficción o esa idea de que adentro de las comarcas la mano del Estado panameño no entra. Y fíjense que sí entra. Yo tengo que respetar lo que ha dicho el dirigente indígena. Pero seamos realistas, aquí todos somos panameños. Ese trasiego de madera o de árboles para maderarlos después, en eso hay una complicidad de una diversidad de sectores de esta sociedad. Complicidad de las autoridades, para empezar, que por décadas han mirado para otro lado, si es que miran para otro lado, de los grupos, llamémosle así, latinos, que deambulan por esas áreas de la provincia de Darién, y también de los grupos indígenas. Y ahora parece que hay otros nuevos actores, que son aquellos que están comprando y promoviendo este trasiego. La primera vez en mi vida que yo viajé a Darién era en mi otra vida, cuando yo participaba en la vida política o partidista de este país, y fue, imagínense, en 1984, en la campaña presidencial aquella, y fuimos por aire. Y ya para 1984, y desde antes, se hablaba de esta tala indiscriminada. Pero cuando lo vi, y probablemente alguno de ustedes que me está viendo habrá tenido la misma experiencia, cuando usted sobrevuela la provincia de Darién, total o parcialmente, usted le da la impresión de como si le viera el cuero cabelludo a una persona y tiene distintos huecos en distintas partes de la cabeza. Esa es la impresión que da Darién desde el aire. Han ido talando por áreas. Pero el otro problema, porque yo tengo que reconocer algo, eso me lo explicó alguien que sabe de esto, dice cuidado, porque los árboles tienen vida, y como quiera que tienen vida, llega un momento que también mueren, después de quién sabe cuántas décadas. Entonces el problema no es solamente que talen, si es que ya amerita que talen el árbol, el problema es que si están reforestando, que entonces la otra discusión. Pero mientras se discute si reforestan o no, reitero, aquí todos somos panameños y conocemos esta historia. Entonces, ese pulmón no de Panamá, de esta parte del mundo, es ese tapón del Darién, esa mano del hombre,
está llegando cada vez más y más y más a acabar con ella. Y reitero, con la complicidad de los distintos sectores que configuran esta sociedad panameña y muy particularmente la que trasiega legal o ilegalmente, porque dicen que hay unos que tienen permiso, otros no lo tienen pero lo hacen. Pero fíjense un detalle, todavía no ha habido una autoridad del Estado panameño en este gobierno, en todos los anteriores y probablemente los que vengan, que nos digan a los panameños la realidad de Darién en materia de su riqueza boscosa y de qué es lo que hay que proteger, qué es lo que se puede comercializar, qué es lo que no se puede tocar. Ninguna. Yo sé que van a salir a decir, sí, que hemos dicho. No. Esto se habla de forma masiva para que haya la conciencia, para que cuando van esos carros trasegando madera, haya gente que los pueda denunciar, para ver si es verdad que las autoridades actúan. No puede ser. No puede ser que continuemos con esta situación de seguir devastando el Darién. Y fíjense que hablamos de esto hoy, justamente a 17 años, mira la comparación que voy a hacer, a 17 años del ataque de las Torres Gemelas, que es lo emblemático, pues fueron otros ataques también. Pero ¿qué nota uno con eso que ocurrió hace 17 años y con esta tala indiscriminada que se está dando en Darién? La capacidad de autodestrucción del ser humano. Qué cosa más impresionante. Y mientras más estudia el ser humano, más capacidad de autodestruirse tiene. Si nos están diciendo que hay que preservar Darién todo lo que se pueda, no lo más que se pueda, todo lo que se pueda, ¿cómo es posible que estemos todavía en la segunda década del siglo XXI hablando de la tala indiscriminada de árboles? ¿Y cómo es posible que no haya habido la suficiente autoridad, la suficiente entereza para detener esto? Fíjese, en el caso del camarón no hay una veda y entiendo que ahora son 2 veces al año la veda. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo con la madera? Hay algo que impide hacer eso. Y si lo impide, ¿por qué no nos lo explican? Porque es la mala costumbre panameña de que los gobernantes no les explican nada a los gobernados. Y entonces estallan estos temas de la forma en que lo estamos viendo. Pero bueno, nunca se le olvide, estamos en Panamá, país que también se llama Congolandia. Vaya y tálese pocos árboles en otros países donde se hay esta cultura de preservación, para que usted vea lo que le pasa. La ley le cae de manera implacable al que haga eso, pero en Congolandia no pasa nada. Donde sí pasa aquí, en FTV Diario. Continuamos con más información. En el segundo bloque les quiero hablar ya, la política electoral o preelectoral sigue calentándose, de eso tenemos que hablar en el segundo bloque. Así es, muchísimas gracias, profesor Cabrera. Amigo televidente, muy pendiente entonces a este segundo análisis más adelante con el profesor Cabrera. Vamos entonces a conocer lo que hace noticia en el mundo con las notas internacionales. Y tenemos que Estados Unidos rindió homenaje a las casi 3.000 víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El 17º aniversario de los peores atentados de la historia. Con un ritual en el lugar donde se erguían las Torres Gemelas, Nueva York rindió homenaje a las casi 3.000 personas muertas en los ataques del 11 de septiembre de 2001. El primer minuto de silencio, al igual que en años pasados, se produjo a las 8:46, la hora exacta en la que los secuestradores de un vuelo de American Airlines estrellaron la nave contra la Torre Norte. El segundo tuvo lugar 17 minutos después, recordando el momento en el que otra aeronave de United Airlines impactó en la Torre Sur. También fueron recordadas las víctimas del ataque al Pentágono y las que estaban a bordo del vuelo de United que se estrelló en Pensilvania. Precisamente, el presidente estadounidense Donald Trump asistió a ese estado para honrar a los héroes del último de los 4 vuelos. Lamentamos juntos, cada madre y padre, hermana y hermano, hija e hijo, que nos robaron en las Torres Gemelas, el Pentágono y aquí en este campo de Pensilvania. Honramos su sacrificio al comprometernos a nunca ceder ante el mal y a hacer lo que sea necesario para mantener a Estados Unidos a salvo.
Los secuestradores del avión tenían previsto estrellarlo contra la capital estadounidense, pero los pasajeros, que habían sido advertidos por sus seres queridos de los ataques contra las Torres Gemelas, intentaron hacerse con el control de la nave, que finalmente se precipitó a tierra en medio del campo a 270 kilómetros de Washington. Desde entonces, los que viajaban en ese vuelo han sido honrados como héroes. La costa este de los Estados Unidos se prepara para la llegada este jueves del huracán Florence. Mientras el huracán Florence avanza hacia la costa este de Estados Unidos, al menos 1 millón de personas recibieron órdenes de evacuación el lunes en Carolina del Sur. Sabemos que esta orden de evacuación que estoy dando va a ser inconveniente para algunas personas. Va a ser inconveniente, pero no queremos arriesgar ni una vida de Carolina del Sur por este huracán. Así que estamos dispuestos a sufrir inconvenientes. Los meteorólogos calculan que el huracán de categoría 4 tocará tierra entre el jueves y el viernes. La trayectoria aún no es clara. Advierten también que el huracán podría permanecer estancado en tierra firme antes de disiparse, aumentando el riesgo de inundaciones. Los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, así como el de Virginia más al norte, se declararon en emergencia para acelerar los planes de contingencia. Bien, y seguimos en Estados Unidos, y es que el presidente Donald Trump recibió una carta del líder norcoreano Kim Jong-un para invitarlo a organizar una segunda reunión para continuar con el proceso de desnuclearización de la península. Good afternoon. La Casa Blanca informó el lunes que el presidente estadounidense Donald Trump recibió una carta del líder norcoreano Kim Jong-un. Fue una carta muy cálida y positiva. No difundiremos la carta completa a menos que el líder de Corea del Norte esté de acuerdo en que deberíamos. El propósito principal de la carta era solicitar y agendar otro encuentro con el presidente al que estamos abiertos y ya estamos en el proceso de coordinación. Ambos mandatarios realizaron una reunión histórica en Singapur en junio. El domingo, Washington celebró la ausencia de misiles nucleares en el desfile militar norcoreano. La administración Trump, que se ha mostrado optimista desde la reunión en Singapur, canceló un viaje del secretario de Estado Mike Pompeo a Pyongyang por considerar que el progreso en el desarme había sido insuficiente. Después, Kim envió un mensaje tranquilizador al reafirmar su compromiso de desnuclearización y ratificar su confianza inalterada en el presidente estadounidense. El nuevo jefe de la policía, Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, calificó a los manifestantes que rechazan la gestión del gobierno de terroristas, golpistas y asesinos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, entregó el lunes el mando de la policía a su consuegro. Francisco Díaz es uno de los 5 funcionarios que sancionó Estados Unidos por violación de derechos humanos y corrupción. Su predecesora, Aminta Granera, había desaparecido de la vista pública tras el estallido de las protestas antigubernamentales que derivaron en violencia, con un saldo de más de 320 muertos y 2.000 heridos. Grupos terroristas intentaron un golpe de Estado destruyendo la paz que durante más de 11 años habíamos disfrutado, cometiendo crímenes horrendos, abominables, asesinando a 198 personas, incendiando casas de habitación, establecimientos comerciales, destruyendo oficinas públicas y privadas. La ceremonia tuvo lugar un mes después de que Díaz fuera nombrado por Ortega en el cargo, tras meses de estar al frente de la policía. Díaz defendió la actuación de los agentes durante las protestas y dijo que jamás atacaron a nadie, sino que hicieron el uso legítimo de la fuerza. Organismos de derechos humanos y opositores desdicen la versión oficial y alegan que la policía actuó con fuerzas parapoliciales y turbas afines al gobierno. Y en otro asunto, la Cancillería venezolana afirmó que la nueva comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, contará con toda la colaboración del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Venezuela tendió la mano a la nueva alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. El canciller venezolano Jorge Arreaza prometió el martes que su país colaborará plenamente en un discurso ante la sesión regular del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
cuente el Consejo de Derechos Humanos, cuente la alta comisionada con toda la colaboración del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro. Pasamos la página en cuanto a los últimos 4 años. Arreaza criticó al predecesor de Bachelet, el jordano Said Raad al-Hussein, quien había pedido en 2017 una investigación internacional sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas, pero su oficina nunca recibió la autorización para viajar al país. La crisis económica en Venezuela y la escasez de productos básicos y medicamentos obligaron a más de 1 millón de venezolanos, según la ONU, a migrar a otros países latinoamericanos. No es una crisis migratoria, es una coyuntura. Son venezolanos que se han ido por razones económicas, no por razones políticas, que están buscando una vida mejor. Por cierto, estamos en un programa de retorno de esos venezolanos. El canciller denunció la xenofobia contra los venezolanos que han emigrado a algunos países de América y aseguró que son objeto de explotación laboral y sexual, así como de tráfico de personas. Bien amigos, hasta aquí la actualidad internacional. Vamos a hacer una breve pausa. Usted siga con nosotros porque al regresar le contamos que el expresidente Ernesto Pérez Valladares considera que su futuro político dependerá de los resultados de las elecciones primarias del PRD el próximo domingo. Obispos de Venezuela se reúnen con el Papa Francisco. Y en otro asunto, en deportes, Diego Armando Maradona realiza su primer entrenamiento como técnico de los Dorados de México. Estas y otras informaciones al regresar. Esto es FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. De igual manera saludamos a los amigos de Radio Hogar a través de los 94.1. Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato con las notas eclesiales. Los obispos de Venezuela se reunieron hoy con el Papa Francisco. El sumo pontífice les ha pedido que mantengan la cercanía con el pueblo. El Papa se ha reunido a puerta cerrada con los obispos de Venezuela y el presidente de la Conferencia Episcopal ha dado los detalles del encuentro a la prensa. Yo diría que con una palabra que él nos ha dado, que la llevamos realmente en el corazón como obispo, mantener la cercanía al pueblo. Eso nos lo insistió por activa y pasiva, como decimos criollamente en Venezuela. Mantener una cercanía especialmente con los que más sufren. En la rueda de prensa constató que Venezuela vive una situación inédita porque ha pasado de ser una situación democrática a otra de deficiencia y se ha querido instaurar un sistema político completamente distinto al que está en la Constitución vigente. El primer problema fundamental es que cuando los sistemas realmente se hacen poderosos, los sistemas políticos, pues se sirven a sí mismos y no sirven al pueblo. Y esto lleva de por sí a una desestructuración también de todas las instancias e incluso instituciones democráticas como de los poderes democráticos. Y esto es lo que hoy día nosotros sufrimos. Podemos estar o no de acuerdo con a lo mejor sistemas políticos, pero realmente lo fundamental para nosotros es salvaguardar la libertad. Dice que no se trata de estar de acuerdo o no con el gobierno, sino de salvaguardar las libertades y asegura que el Papa conoce muy bien su situación y que del encuentro salen con esperanza. El Papa Francisco en su homilía en Casa Santa Marta ha pedido oración por todos los obispos del mundo, mientras que a los obispos les pidió humildad, oración y cercanía al pueblo. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa pidió a los obispos que resistan la tentación del diablo, el gran acusador, que trata de crear escándalo a través de los pecados. Y esto fa bene ricordarlo en estos tiempos. En estos tiempos parece que
el gran acusador se ha desencadenado y está atacando a los obispos. Es verdad, todos somos pecadores, nosotros los obispos. Pero él trata de descubrir los pecados para que sean visibles, para escandalizar a la gente. El gran acusador, como él mismo dice a Dios en el primer capítulo del libro de Job, deambula por la tierra buscando a alguien a quien acusar. La fuerza de un obispo contra el gran acusador es la oración, la de Jesús y la suya propia. Y la humildad de ser elegido y permanecer cerca del pueblo de Dios, sin buscar una vida aristocrática que elimine esta unción. Recemos hoy por nuestros obispos, por mí, por los que están aquí y por todos los obispos del mundo. El Papa recordó a los obispos que el modo de actuar es con la oración, con la humildad y con la cercanía a la gente. Avanzamos con más información. Para el 2019, el Vaticano prepara una gira para seguir enfrentando y eliminando los casos de abusos sexuales. Con este comunicado, la Comisión Vaticana instituida por Francisco para prevenir los abusos en la Iglesia anuncia que iniciará en 2019 una gira mundial. Su objetivo es cambiar la mentalidad de las diócesis, concienciarles sobre la necesidad de implantar protocolos de prevención. También propone formar organismos locales para que las víctimas de abusos puedan denunciar su situación y recibir ayuda. En abril de 2019 hablarán ante los obispos de Europa Central y del Este. Ese mismo mes en Brasil ofrecerán una semana de formación para obispos y formadores. En noviembre hablarán ante el CELAM en México y en 2020 participarán en otro Congreso Mundial en Colombia. Ya desde abril sus miembros han participado en más de 100 conferencias y en el Vaticano han explicado a los obispos ordenados en el último año cómo detectar abusos. El objetivo es que desde el minuto 1 de su vida como responsables de una diócesis tengan claros los criterios de prevención. Los miembros de la comisión se han reunido en Roma, han escuchado a víctimas y han reflexionado sobre la situación de la Iglesia y los abusos a raíz de los acontecimientos de los últimos meses, como las denuncias contra el excardenal Theodore McCarrick. La comisión también ha recordado que su papel no es investigar denuncias de abusos, sino concienciar sobre cómo prevenirlos. La investigación es tarea de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la que mantendrán en breves varias reuniones. Uno de los grandes regalos. Y Monseñor José Domingo Ulloa informó que para la Jornada Mundial de la Juventud, los jóvenes recibirán rosarios que han sido elaborados en Tierra Santa. Uno de los grandes regalos que van a recibir los peregrinos va a ser este rosario confeccionado con leño de olivo de Belén. Vamos a entregar 2 por peregrino con un compromiso de llevarlo nosotros, rezarlo, entregarlo a otro, pidiendo por la paz en el mundo, por la juventud, pero también pidiendo por los cristianos de Tierra Santa. Lo más maravilloso de este rosario es que hemos podido ayudar a más de 250 familias de Tierra Santa. Seguimos entonces con más noticias porque los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud siguen peregrinando en las diócesis de David. Ya han visitado Hualaca, Boquete, Dolega, Potrerillos, Los Algarrobos, algunas parroquias de David, Volcán, Bugaba y Progreso. La cruz peregrina y el icono de la Virgen María recorrerán Chiriquí hasta el 17 de septiembre. De allí pasarán a la diócesis de Santiago, provincia de Veraguas. Y preste mucha atención a la agenda de mañana miércoles 12 de septiembre. Los símbolos saldrán a las 7 de la mañana de la parroquia Santiago Apóstol en Alange y llegarán a David, mientras las siguientes parroquias: San Juan María Vianney, Verbo Divino, Don Bosco, María Reina de la Paz, y a las 6 de la tarde iniciará una vigilia en la Catedral de San José de David.
Hasta aquí las eclesiales. Vamos a continuar con información local, y es que 150 músicos provenientes de diferentes partes del país participaron en el cierre del campamento musical de práctica orquestal y canto coral 2018, organizado por el Instituto Nacional de Cultura. Y también, por otro lado, el candidato presidencial por el PRD, Ernesto Pérez Valladares, dijo que de ganar las elecciones primarias, convocará una comisión para hacer cambios a la Constitución. El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático, Ernesto Pérez Valladares, dijo ese martes que de no ganar las elecciones primarias del PRD el próximo domingo, se retirará de la política. Yo simplemente ya pues creo haber entonces cumplido con lo que me parece que era mi propósito histórico, y me voy a mi casa. Si yo he estado 20 años feliz de la vida en mi casa. Eso sí, les aseguro que no les vuelvo a dar una entrevista. Valladares también mencionó que de ganar las elecciones de ese domingo, iniciará una conformación para una comisión que comience a redactar una nueva constitución. Quiero pedirle a mi partido que me proporcione nombres de abogados prominentes, algunos de ellos, digamos que me den 5 nombres, para poder ir conformando una comisión, no solamente en el partido, también se los voy a pedir a otras agrupaciones y a la sociedad civil, para ir conformando una comisión de entre 5 y 7 juristas que puedan ir redactando una nueva constitución. Y es que Valladares no es el único aspirante a la presidencia de la República que se ha visto interesado en hacer cambios a la Constitución Política de Panamá, ya que este martes el precandidato del FAT, Saúl Méndez, también ha dicho que de ganar las elecciones de mayo de 2019 convocaría a un referéndum para hacer cambios en la Constitución. Una constituyente originaria, es necesario fundar el nuevo Estado, la patria para todos. Es fundamental cambiar las reglas del juego. El expresidente de la República respondió a algunos cuestionamientos que han surgido luego de su postulación como precandidato presidencial del PRD. ¿Qué es lo que no privaticé en el momento? Que la Caja del Seguro Social, por ejemplo. En primer lugar, no hubo privatización. Yo lo que hice fue recuperar el 50% de las empresas que el gobierno anterior se había comprometido a vender al 100%. Creo que las nuevas estructuras que se demanda, por ejemplo, en el caso particular del IDAN, por ninguna manera pasa por el lado de la privatización, ni tampoco por el lado de la Caja del Seguro Social, por supuesto que no. Si bien es cierto, durante diversas administraciones, incluyendo la del expresidente Ernesto Pérez Valladares, se han intentado hacer cambios dentro de la Caja del Seguro Social. Estos cambios han sido en vano, y con algunas de las nuevas propuestas de Valladares en torno a la Caja del Seguro Social, no concuerda el presidente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. Él nos explicó su manera de pensar si llega a ser presidente, y yo creo que hay algunas cosas que podemos compartir, hay otras cosas que no estaríamos de acuerdo en este momento, pero él está diciendo que se mantiene el diálogo y el conversatorio con el movimiento sindical. Es importante mencionar que las elecciones primarias del PRD se realizarán el próximo domingo, 16 de septiembre. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Bien, queridos televidentes, de esta manera vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y regresamos pronto. Así es, Augusto, amigo, usted no le cambie, porque al regresar el profesor Cabrera pondrá en perspectiva el tema de la campaña política que ya está pues en su efervescencia, y también Alejandro Rodríguez con toda la información deportiva. Acompáñenos. De regreso, amigos televidentes. Les decía que se calienta la política, como sabemos, y lo estamos escuchando aquí en las promociones. Este domingo es la primaria del PRD. FTV estará dándole cobertura a todo lo largo y ancho del país, en aquellos lugares donde haya incidencias especiales, para dárselas a conocer a ustedes. El 28 de octubre será la de los panameñistas y la del FAT. Y creo que el 17 de septiembre es la del partido Alianza. Pero, es decir, cuando llegue el 31 de octubre y crucemos al 1 de noviembre, ya los panameños sabremos quiénes son los candidatos a presidente de la República por los partidos políticos. Y es decir,
es altamente probable que el PRD, ya el Cambio Democrático lo hizo, el PRD lo hará este domingo, luego seguirá el Partido Alianza, luego el Partido Panameñista y ese mismo día el Partido FAT. 5 partidos políticos estarán postulando con seguridad candidatos a la presidencia. Pero a ellos se le van a sumar 3 candidatos que la ley denomina de libre postulación, no de independiente. Y eso es lo primero que usted tiene que entender. La figura se llama libre postulación, no se llama independiente, se llama libre postulación. Como dijo el doctor Márquez Amado en entrevista que ustedes escucharon hace un momento, la teoría era que aquellas personas que no tienen deseo de participar en un partido político, pues pudieran correr, como se dice, por la libre, sin partidos políticos. Pero cuando los diputados van y elaboran la ley, en asocio con el Tribunal Electoral, dicen, no es de libre postulación, es decir, que puede ser una persona que esté en un partido político o una persona que no esté en un partido político. Es decir, no prohibieron esa figura de que tendría que ser alguien que no estuviera en un partido político. Bueno, dicho eso, ahora usted verá que después del 28 de octubre va a venir a otra discusión. ¿Quiénes son? Porque esos 3 candidatos de libre postulación serán aquellos que más firmas obtengan. ¿Cuál es el mínimo? Entiendo que es 18,000 firmas que se requieren. Pero son los 3 que más firmas puedan recolectar. Entonces, fíjese lo que está ocurriendo ahora. Quien va de primero, un señor Dimitris, digo un señor porque yo objetivamente no lo conozco, no sé quién es, probablemente usted que me está viendo sí, pero yo no lo conozco. Ahora, el hecho de que no lo conozca no significa que no pueda ir de primero, pero ha inscrito como 100,000, ha registrado como 100,000 firmas, le han quitado una cantidad y hasta el momento va por 60 y tantas mil firmas, va de primero. Detrás del que poca gente conoce y que lleva más firmas, entonces vienen que si Ana Matilde Gómez, que si Ricardo Lombana, que si Miguel Antonio Bernal, el señor Barroso, ese que corrió la vez pasada, que repartía plata allá en Chiriquí, también están en la lista. Son como 38. Y el último que se inscribió fue el señor Marco Ameglio. Fue el último que registró su nombre para ser candidato. Y de las 11,000 firmas que le han depurado, entregó 30 y tantas mil firmas, de las 11,000 que le han depurado va por 6,000 ya. Y sigue creciendo, según me decían hoy casualmente. ¿A qué les quiero llamar la atención, amigos televidentes? Sí, el 5 de mayo, nosotros los ciudadanos panameños seremos convocados a esas elecciones. Y habrán, como acabo de decir, 5 candidatos de partidos políticos y 3 de libre postulación. En ese momento, usted tendrá que tomar una decisión muy grave. ¿Quién será el próximo presidente de este país? ¿Y por qué es grave la decisión? Porque como es un sistema presidencialista, el presidente de la República de este país concentra mucho poder. Y dependerá de quién sea ese presidente, quien abra la mano y le quite algo de poder a ese órgano ejecutivo y lo reparta entre los otros órganos. Queda por ver si eso lo hace. Pero mientras eso ocurre, lo que les quería decir es que después del 28, usted verá que el debate se va a centrar en quiénes son los 3. ¿Qué pasó ahora? Que la ley, como quedó, no le prohibió a los que están inscritos en los partidos actualmente que se inscribieran o que le dieran la firma a los de libre postulación. No lo impidió la ley. Entonces, usted y yo, que probablemente no estamos en ningún partido político, podemos dar nuestra firma. Pero los que están en los partidos políticos también le pueden dar la firma a los independientes. Obviamente nada más lo pueden hacer una sola vez. ¿Cuál es el fenómeno que está surgiendo ahora? Y tuve la posibilidad esta tarde, por gentileza del magistrado Alfredo Junca, de asistir a su despacho y me estuvo mostrando las estadísticas de estos inscritos, de estos candidatos de libre postulación. Resulta que usted se va a encontrar con que hay personas que tienen del 100% de sus inscritos,
40 y tantos % del PRD, o 40 y tantos % del panameñista, o 30 y tantos % de Cambio Democrático. Es decir, hay una jugada, pudiera estar dándose una jugada de algunos partidos políticos mandando a inscribir a la gente en lo de libre postulación. Y la pregunta sería entonces, bueno, ¿y pero para qué? Bueno, porque los políticos, que creo conocerlos bastante bien, calculan que si ellos logran darle firma a ilustres desconocidos, con eso descalifican a los de libre postulación y le da más fuerza a los partidos. Bueno, esa puede ser una teoría, pero yo les tengo una noticia. Lo que no están pudiendo prever los partidos políticos que están en ese jueguecito es que el voto protesta, incluso de los miembros de su propio partido, los podría rebasar. Eso, para que eso ocurra, tendría que depender varios factores. El factor, la propuesta de quiénes serán esos tres de libre postulación. El discurso que aplicarán. Y lo tercero, y tal vez más importante que los otros dos, ¿quién de esos de libre postulación logra montar una estructura nacional que le pueda hacer una campaña en todo el país? Porque usted no gana solito en Panamá, usted gana con la mayoría de los votos de todo el país. Entonces, ser candidato de libre postulación, amigos televidentes, eso hay que tenerlo claro, no es solamente proponer el nombre, no es solamente hacer propuestas, no solamente es tener un discurso, sino también es tener una organización nacional para que los de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, Darién, también vayan a votar a favor de ese candidato. Pero hay un elemento adicional. Imagínese usted que el día de las elecciones se necesitan 15,000 personas para defender el voto en todas las mesas del país. O sea, 7,000 jurados y sus suplentes. Y los otros 1,000, que si los capitanes de mesa, que si los coordinadores de centro, que si las juntas de escrutinio, etcétera, etcétera. Todo eso se requiere para el día de las elecciones. Entonces, aquel candidato de libre postulación que además de una propuesta, además de un discurso, tenga estructura nacional, cuidado que puede concentrar esos votos protesta y darle la vuelta a los candidatos de los partidos políticos. Es una posibilidad alejada al día de hoy, pero si el voto protesta se une, cuidado que puede darse un resultado diferente al previsto por los partidos políticos. Pero bueno, todavía queda mucha agua por correr debajo del puente, hay que saber quién gana en las primarias del PRD este domingo. Les reitero la invitación a que le den seguimiento a la cobertura de FTV. Hay que ver la del partido Alianza, luego hay que ver la del partido panameñista y la del FAT. Ahí terminan los partidos políticos y luego entonces estar pendiente de quiénes serán los tres que más firmas obtienen. Hay que esperar un poco más, pero es indicativo de que la política comienza a calentarse. Continuamos con más información y don Alejandro Rodríguez con los deportes. Gracias, profesor. Compañeros, buenas noches. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes. Arrancamos en México. Es que Diego Armando Maradona comenzó una nueva aventura como director técnico. El astro argentino tuvo su primer entrenamiento en México con su flamante equipo, los Dorados de Sinaloa, ante unas 2.500 personas. Maradona tendrá trabajo por hacer, ya que el equipo marcha de 13 sobre 15 equipos que juegan la segunda división de México. Los aficionados están felices con la asignación, pero no serán condescendientes con el técnico argentino. Escuchemos a Diego Armando Maradona y a algunos hinchas del equipo. Yo tuve un montón de desafíos en mi vida y hoy tengo 57 años y asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en su brazo. He estado enfermo 14 años. Bueno, hoy quiero ver el sol. Es un ícono del fútbol y verlo aquí en nuestra tierra pues es algo increíble, ¿no? Todos los fanáticos estamos impresionados.
Hace como 10 años tuvimos a Guardiola por aquí, que no era tan famoso como hoy en día, pero ya era conocido. Pero ahora Maradona pues se robó todo el show. Nosotros sabemos lo que significa Diego Armando Maradona para el fútbol mundial, pero nosotros también lo vemos como el director técnico del equipo y le vamos a exigir resultados. Veremos cómo le va a Diego Armando Maradona en esta nueva etapa. Hace poco estuvo por allá por Europa, cerca de Rusia. Ahora va a estar en la segunda división de México. Cambiamos de tema y nos vamos a la Fórmula 1, y es que el culebrón de Kimi Räikkönen ha llegado a su fin. Ferrari ha hecho oficial a través de un comunicado que Räikkönen dejará la escudería italiana a final de temporada tras no renovar su contrato. La escudería ya se lo comunicó en Monza. Acto seguido, tanto Sauber como el finlandés en su Instagram han confirmado que tendremos Iceman para rato en la Fórmula 1. Correrá las 2 próximas temporadas en Sauber, la escudería que le vio debutar en el 2001. Así que bueno, hay cambios en la Fórmula 1. Tenemos que cambiar de tema y hay que hablar de las grandes ligas. Es que se acerca el mes de octubre, que es cuando inicia la postemporada y cuando termina la temporada regular. Vamos a repasar lo que es la gráfica de tabla de posiciones de lo que es la Liga Americana por el este. Los Red Sox lideran con 98 victorias, 46 derrotas. Están los Yankees con 90 y 54 derrotas. Los Rays tienen 79 victorias, 64 derrotas, ya prácticamente eliminados. Los Blue Jays también eliminados, al igual que los Orioles. En la Liga Central, mejor dicho, los Indians lideran con 81 victorias, 63 derrotas. Los Twins, 75 victorias, 78 derrotas. Los Tigres tienen 59 victorias, 85 derrotas. Los White Sox de Chicago tienen 56 victorias, 88 derrotas. Los Royals, 48 victorias, 95 derrotas, ya eliminados estos últimos 3 equipos. También los Twins eliminados ya de cualquier posibilidad de postemporada. Por el oeste, los Astros van a quedarse con ese primer puesto, 90 victorias, 54 derrotas. Los Atléticos están ahí peleando con los Yankees por quedarse con el primer puesto del comodín, 87 victorias, 57 derrotas. Los Marineros van a quedar con récord positivo esta temporada, luego de varias temporadas pasándola mal, pero la tienen complicada. Su rival directo, precisamente por un cupo en el Wild Card, serían los Atléticos de Oakland, que están por encima de ellos ya varios juegos de diferencia. Los Angelinos están eliminados ya con 71 victorias, 73 derrotas, y los Rangers, 62 victorias, 82 derrotas, ya eliminados también. Mañana hablaremos de la Liga Nacional, ya en la recta final de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Veremos si los Red Sox pueden mantener este liderato en el este de la Liga Americana y hasta cuánto lo pueden aguantar. Por ahora ese duelo de comodín de la Liga Americana sería entre Yankees y el equipo de los Atléticos de Oakland. Veremos al final cómo termina esto. Recuerden, en octubre inicia la postemporada de las Grandes Ligas. Es lo que tenemos en Deportes para hoy, compañeros, con ustedes para la parte final de FT Diario. Muchas gracias al compañero Alejandro por las fascinantes notas del deporte, y de esta manera, queridos amigos televidentes, llegamos al final de FTV Diario, pero continúen en sintonía porque, Lourdes, vamos a tener en Buenas Noches un programa muy interesante. Así es, así que lo invitamos a que usted siga con nosotros porque ya inicia Buenas Noches para Todos con el tema La Adicción, el padre Francisco Verar y la hermana Verónica. Que lo disfruten y que tengan una excelente noche. Buenas noches, bendiciones.